Bienvenidos todos. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en las tranquilas y solitarias horas de la noche, cuando el velo entre este mundo y el próximo se vuelve increíblemente delgado? Hoy exploramos uno de los misterios más profundos y escalofriantes de la vida del Padre Pío, los inesperados visitantes de otro mundo que acudían a él en la oscuridad buscando la única cosa que finalmente podría liberarlos. Antes de entrar en la quietud de la celda del Padre Pío, te invito a hacer de este espacio un santuario. Por favor, deja tu oración personal o el nombre de un ser querido fallecido en los comentarios a continuación. Si te faltan las palabras, un simple amén es suficiente. Y te pido un pequeño acto de caridad. Encuentra a un hermano o hermana en los comentarios y responde con una palabra de aliento, como «Que Dios te bendiga» o «Estoy orando contigo». Asegurémonos de que nadie aquí ore solo. Cuando pensamos en los grandes santos, a menudo los imaginamos en momentos de fe triunfante, realizando milagros públicos o rodeados por multitudes de fieles. Pero para entender verdaderamente al Padre Pío de Pietrelcina, debemos alejar la mirada de las multitudes. Debemos viajar a las escarpadas y aisladas montañas del Gargano, en el sur de Italia, al humilde convento de Nuestra Señora de las Gracias, en San Giovanni Rotondo, y debemos mirar hacia la noche. Para el Padre Pío, la noche no era un momento de descanso. Su cuerpo físico, marcado por las agonizantes heridas de Cristo, rara vez encontraba consuelo en el sueño. Pero más allá del dolor físico, había una realidad espiritual que lo mantenía despierto. Mientras el resto del mundo dormía, a menudo comenzaba el verdadero trabajo del Padre Pío. Su coro y los pasillos silenciosos del convento se convertían en una encrucijada entre el tiempo y la eternidad. El Padre Pío poseía un don espiritual que es a la vez hermoso y profundamente aterrador para la mente humana. Se le concedió la capacidad de ver, escuchar y conversar con las almas del purgatorio. Estas no eran meras visiones o sueños fugaces, estaban tan físicamente presentes, eran tan reales y tan sólidas como tú o yo. Acudían a él en plena noche, cruzando el umbral de la eternidad para presentarse ante un humilde fraile. Una vez hizo una declaración a sus compañeros sacerdotes que asombra la imaginación. Dijo: «Más almas de los difuntos del purgatorio suben esta montaña para asistir a mis misas y buscar mis oraciones que los vivos». Deja que esas palabras penetren en tu corazón. Cuando el Padre Pío estaba en el altar, la iglesia nunca estaba vacía. Incluso en las heladas y oscuras horas de la madrugada, estaba rodeado por una vasta e invisible congregación de la iglesia purgante, almas que anhelaban la luz de Dios, mendigando la moneda de sus oraciones. Pero, ¿quiénes eran estos escalofriantes visitantes? ¿Qué aspecto tenían? ¿Y qué pueden enseñarnos sus visitas de medianoche sobre la realidad de la vida después de la muerte? Para entender esto, debemos viajar en el tiempo a una helada noche de invierno, durante los tumultuosos años de la Primera Guerra Mundial. El convento estaba en silencio. El viento aullaba contra los gruesos muros de piedra. El Padre Pío estaba sentado solo en la sala de invitados, acurrucado cerca de la gran chimenea, intentando atraer un poco de calor a sus doloridos huesos. El fuego se había reducido a brasas ardientes. Estaba sumido en la oración, su rosario deslizándose entre sus dedos heridos. De repente, el silencio absoluto de la habitación se rompió. El Padre Pío levantó la vista de las brasas y se dio cuenta de que ya no estaba solo. Sentado en silencio en el banco justo a su lado, había un hombre. El Padre Pío se sobresaltó. Las puertas del convento estaban bien cerradas. No se había admitido a ningún invitado. Miró de cerca al hombre, notando que estaba envuelto en una vieja y andrajosa capa militar. El extraño estaba perfectamente quieto, sin hacer ningún sonido, mirando fijamente las cenizas que se apagaban en el fuego. Con la tranquila autoridad de un hombre acostumbrado a lo sobrenatural, el Padre Pío no entró en pánico. Simplemente preguntó: «¿Quién eres y qué quieres?».
El hombre se volvió lentamente para mirar al fraile. Sus ojos estaban cargados de un dolor imposible de describir en términos terrenales. Habló y su voz era clara, pero resonaba con el peso hueco de la eternidad. «Padre Pío», dijo el hombre, «soy Pietro di Mauro». El Padre Pío escuchó atentamente, mientras el extraño comenzaba a contar una historia que había sucedido años atrás. «Morí en un incendio», continuó el hombre, «en esta misma habitación. Fue el 18 de septiembre de 1908. En aquel entonces, este convento no era utilizado por los monjes. Había sido tomado por el gobierno y se usaba como asilo de pobres. Yo era un anciano discapacitado que vivía aquí. Una noche, me quedé dormido cerca de esta chimenea. Las brasas prendieron fuego a mi ropa y morí quemado». El extraño hizo una pausa, el peso de su sufrimiento invisible llenando la fría habitación. Luego hizo una súplica que llega al corazón mismo de nuestra fe católica. «Padre Pío», dijo, «estoy en el purgatorio. El Señor me ha permitido venir a ti. Necesito que se oficie una santa misa por mi alma para ser liberado de este sufrimiento y finalmente entrar al cielo. ¿Me ayudarás?». Imagina la profunda gravedad de ese momento. Un hombre muerto por más de una década, sentado junto a la misma chimenea, donde encontró su trágico final pidiéndole a un sacerdote vivo las llaves del paraíso. El corazón del Padre Pío, siempre rebosante de compasión por los que sufren, se conmovió. Miró a Pietro di Mauro y dijo: «Ten la seguridad de que mañana celebraré mi misa por tu liberación». Al escuchar estas palabras, el hombre no sonrió, pero una profunda paz pareció asentarse sobre su rostro. Se puso de pie, miró al Padre Pío por última vez, y luego, justo ante los ojos del fraile, se desvaneció por completo en el aire. A la mañana siguiente, el Padre Pío cumplió su promesa. Ofreció el santo sacrificio de la misa por el alma de Pietro di Mauro, aplicando los méritos infinitos de la pasión de Cristo a esta alma sufriente. Pero el Padre Pío también era un hombre de obediencia y sabiduría práctica. Sabía que el incidente era extraordinario y necesitaba compartirlo con su superior, el Padre Paolino. Cuando el Padre Paolino escuchó la historia, se sintió intrigado, pero cauteloso. Quería verificar si había algo de verdad en las afirmaciones del visitante fantasmal. Fue al registro civil del pueblo en San Giovanni Rotondo y pidió revisar los registros de defunción del año 1908. Mientras el empleado pasaba las viejas y polvorientas páginas, los ojos del Padre Paolino examinaban el papel amarillento. Y allí, escrita con tinta descolorida, estaba la prueba innegable de lo sobrenatural. El 18 de septiembre de 1908, un hombre llamado Pietro di Mauro había muerto en un incendio en el edificio que entonces era el asilo de pobres, el mismo edificio que ahora era su convento. El registro coincidía con la historia del visitante de medianoche hasta el último detalle. Este escalofriante encuentro no es una historia de fantasmas destinada a asustarnos, es una profunda revelación de la misericordia de Dios y la hermosa e inquebrantable conexión entre los vivos y los muertos. A Pietro di Mauro se le permitió visitar al Padre Pío porque Dios, en su infinito amor, quería a esa alma en el cielo. Y nos usa a nosotros, nuestras oraciones, nuestros sacrificios y sobre todo la Santa Misa, como el puente que cruza la gran brecha. Pero la visita de Pietro no fue un incidente aislado. Las almas del purgatorio sabían que en San Giovanni Rotondo vivía un hombre cuyo corazón era un horno de amor divino, un hombre que podía escuchar sus llantos silenciosos. Otra noche, durante el intenso frío del invierno, el Padre Pío caminaba por el pasillo a oscuras del convento, hacia la chimenea para calentarse antes de retirarse a su helada celda. Al acercarse a la luz parpadeante del hogar, se sorprendió al ver a otros 4 frailes capuchinos ya sentados allí. Estaban sentados en bancos alrededor del fuego, con las capuchas sobre sus cabezas y los rostros ocultos en la sombra. Estaban sentados en un silencio absoluto y antinatural, pensando que eran sus hermanos de la comunidad que habían bajado a calentarse. El Padre Pío se acercó a ellos con su habitual calidez fraternal. «Alabado sea Jesucristo», dijo,
ofreciendo el tradicional saludo franciscano. No hubo respuesta. Las 4 figuras no se movieron, ni siquiera giraron la cabeza para reconocerlo. Pensando que tal vez no lo habían escuchado o que estaban sumidos en la meditación, el Padre Pío se acercó y repitió el saludo. Alabado sea Jesucristo. Aún nada, solo el crujir de la madera en la chimenea y el viento aullando afuera. El Padre Pío se dio cuenta de algo repentinamente. Miró de cerca los hábitos que llevaban los hombres. Eran túnicas capuchinas, sí, pero estaban cortadas en un estilo de décadas atrás, un estilo que ya no usaban los hermanos actuales de su comunidad. Se dio cuenta con un santo asombro de que estaba en presencia de los muertos. Eran las almas de frailes fallecidos que alguna vez habían vivido en ese mismo monasterio. No habían venido al fuego por calor físico, sino atraídos por la calidez espiritual de la presencia del Padre Pío. Estaban cumpliendo su tiempo en el purgatorio, tal vez por fallas en la caridad, por falta de devoción o por romper los estrictos votos de su orden durante sus vidas terrenales. Estaban sentados en un sufrimiento silencioso, esperando a un intercesor. El Padre Pío no huyó, no gritó de terror. En su lugar, hizo lo que siempre hacía al enfrentarse al sufrimiento. Se quedó. Pasó toda la noche junto al fuego, haciendo vigilia con estos hermanos silenciosos y sufrientes, rezando su rosario incansablemente, ofreciendo sus propios dolores físicos y los estigmas para su liberación. Se quedó con ellos hasta que la primera luz del amanecer atravesó las ventanas, y los 4 misteriosos frailes se desvanecieron en la niebla matutina. ¡Qué imagen tan profunda de la hermandad espiritual! La muerte no rompe los lazos de nuestras comunidades, nuestras familias o nuestras amistades. Estamos unidos en el cuerpo místico de Cristo. Al igual que no abandonaríamos a un ser querido sufriendo en la habitación de un hospital, el Padre Pío nos enseña que no debemos abandonar a nuestros seres queridos que sufren en la purificación del purgatorio. Dependen de nosotros. Esperan en el silencio. Para comprender plenamente la importancia de estas visitas nocturnas, debemos entender qué creía realmente el Padre Pío sobre el purgatorio. En nuestro mundo moderno, rara vez hablamos de él. Nos apresuramos a canonizar a nuestros seres queridos fallecidos, asumiendo que en el momento en que cierran los ojos al morir, despiertan instantáneamente en los cielos más altos. Pero las enseñanzas de la Iglesia y las experiencias directas de místicos, como el Padre Pío, cuentan una historia diferente y más llena de matices. El cielo es un lugar de perfección absoluta y sin mancha. Es el reino del Dios Santísimo. Nada que esté manchado por el pecado, por pequeño que sea, puede entrar a la presencia del Todopoderoso. Piensa en una luz brillante y cegadora. Si tus ojos están acostumbrados a la oscuridad, no puedes mirar directamente a esa luz sin sentir un dolor intenso. Debes apartar la mirada hasta que tus ojos se ajusten. El amor de Dios es esa luz brillante y resplandeciente. Cuando un alma muere en estado de gracia, se salva. Están destinados al cielo, pero si aún llevan los apegos de sus pecados terrenales, el egoísmo, los pequeños rencores, la falta de perdón, las pequeñas vanidades, no pueden soportar todo el peso del amor perfecto de Dios. El purgatorio, por tanto, no es una cámara de tortura diseñada por un Dios enojado. Es la antesala del cielo. Es un lugar de purificación agónicamente hermosa. Es el fuego del amor de Dios, consumiendo todo en el alma que no es amor. El Padre Pío entendía esto profundamente. Sabía que el sufrimiento del purgatorio era intenso, más allá de la comprensión humana, mucho mayor que cualquier dolor físico en la tierra. Pero también sabía que era un sufrimiento nacido del anhelo. Las almas del purgatorio han visto el rostro de Dios en su juicio particular. Saben de qué se están perdiendo. Su dolor es el dolor de un amante separado de su amado, ardiendo de deseo por ser finalmente abrazados por lo divino. Esto nos lleva a uno de los encuentros más notables y conmovedores
que jamás tuvo el Padre Pío. Ocurrió en la quietud de la iglesia, mucho después de que los fieles se hubieran ido a casa. El Padre Pío estaba en el coro, un pequeño balcón con vistas al altar mayor, donde los frailes se reunían para entonar sus oraciones. Estaba arrodillado en profunda contemplación, absorto en la presencia del Santísimo Sacramento. La iglesia estaba oscura, iluminada únicamente por la luz roja parpadeante de la lámpara del santuario. De repente, su profunda oración fue interrumpida por un sonido distintivo. Era el sonido de crujidos, el arrastrar de pasos y el barrer de una escoba. El Padre Pío abrió los ojos y miró por el borde del coro hacia la tenue iglesia de abajo. Para su asombro, vio a un joven vestido con el hábito de un novicio capuchino. El joven estaba barriendo vigorosamente el piso frente al altar mayor, moviéndose de un lado a otro, organizando las velas y desempolvando el mármol. El Padre Pío gritó hacia la iglesia vacía, su voz rompiendo el silencio. «Oye, ¿quién eres? ¿Qué haces ahí abajo en la oscuridad?» El joven novicio dejó de barrer, miró hacia el coro y respondió: «Soy un novicio que murió aquí hace muchos años». El Padre Pío se quedó desconcertado. «¿Y qué haces aquí?» El alma del joven respondió, con la voz teñida de un profundo arrepentimiento: «Cuando era novicio en este convento, se me asignó cuidar el altar mayor, pero fui descuidado. No mostré el debido respeto y reverencia a Jesús en el Santísimo Sacramento. A menudo pasaba frente al sagrario sin arrodillarme, o hacía mis tareas de manera apresurada y distraída, olvidando la santa presencia del Señor». El joven novicio bajó la cabeza. «Por mi falta de reverencia, por mi descuido en presencia del Rey de Reyes, Dios ha decretado que debo permanecer en el purgatorio. Estoy condenado a quedarme aquí, en este mismo lugar donde cometí mis ofensas, barriendo y organizando este altar hasta que mi alma se purifique. Padre Pío, te lo ruego, ayúdame». Escucha atentamente la respuesta del Padre Pío. No consoló de inmediato al joven. Con una severidad nacida de una profunda verdad teológica, el Padre Pío dijo: «Alma desafortunada, has estado en el purgatorio todo este tiempo por una negligencia tan pequeña». Este momento es aterrador en sus implicaciones. ¿Cuántas veces hemos entrado en una iglesia y conversado en voz alta con nuestros vecinos? ¿Cuántas veces hemos pasado frente al sagrario con un asentimiento casual en lugar de una profunda inclinación de adoración? ¿Cuántas veces nos hemos acercado al altar con nuestra mente a 1.000.000 de millas de distancia, distraídos por nuestras preocupaciones mundanas? Para este joven novicio, esas infracciones menores, esos pequeños momentos de falta de respeto, fueron suficientes para mantenerlo alejado de la felicidad eterna del cielo durante años. Nos muestra la asombrosa santidad de Dios y la perfección absoluta requerida para habitar en su presencia. El amor exige perfección y la perfección requiere purificación. Pero la severidad del Padre Pío pronto dio paso a su inmensa misericordia. Miró al afligido joven novicio y dijo las palabras que toda alma en el purgatorio anhela escuchar. «Vete en paz», ordenó el Padre Pío con autoridad espiritual. «No volverás aquí». Con esas palabras, el Padre Pío tomó sobre sí la carga de la purificación del joven. Prometió sus oraciones, sus misas y sus propios sufrimientos físicos para pagar la deuda de amor que el novicio debía. En un instante, el joven fraile se desvaneció, su penitencia completa, arrebatado a los brazos del Padre. Cuando escuchamos historias como esta, surge una profunda pregunta en nuestros corazones. ¿Qué podemos hacer? Si el velo es tan delgado, si la necesidad es tan grande, ¿cómo respondemos a los clamores silenciosos de las almas en el purgatorio? El Padre Pío no solo experimentó estas visitas, nos enseñó cómo actuar ante ellas. Nos dio las herramientas espirituales para convertirnos en intercesores, para ser las manos de la misericordia de Dios, llegando a los fuegos purificadores. En primer lugar, el Padre Pío enseñó que el arma más poderosa que poseemos es el santo sacrificio de la misa. Simplemente no hay oración, ni devoción, ni acción en la tierra que pueda igualar el valor de una sola misa. Cuando un sacerdote se para en el altar y ofrece el cuerpo y la sangre de Jesucristo, los méritos infinitos de la cruz se derraman sobre el mundo y sobre el purgatorio. El Padre Pío a menudo decía:
Si tan solo supiéramos cuánto ayuda una sola misa a las almas del purgatorio, arriesgaríamos nuestras vidas para asistir a ella. Instaba a los fieles a que ofrecieran misas por sus seres queridos fallecidos constantemente. No asumas que ya están en el cielo. Incluso si lo están, ninguna oración se desperdicia. Si tu ser querido ya está en la gloria de Dios, la gracia de esa misa se desborda como una cascada sobre otra alma olvidada que no tiene a nadie más que ore por ella. En segundo lugar, el Padre Pío nos guió hacia el rosario. Es célebre que se refiriera a las cuentas de su rosario como su arma. Cuando rezamos el rosario, estamos reclutando la ayuda de la Santísima Virgen María, la Reina del cielo y de la tierra. La tradición nos dice que María a menudo desciende al purgatorio para consolar a las almas allí, llevándoles el alivio refrescante de su amor maternal. Cuando rezamos el rosario por los muertos, es como si estuviéramos bajando una escalera al abismo, permitiendo a nuestra Santísima Madre descender y sacar a esas almas hacia la luz. Imagínalo de esta manera. Un alma en el purgatorio es como una persona atrapada en un desierto ardiente, muriendo de sed. No pueden conseguir agua para sí mismos. Su tiempo para ganar méritos ha terminado. Dependen completamente de nosotros. Cada Ave María que rezas por ellos, cada pequeño sacrificio que haces, cada vez que ofreces un dolor de cabeza, una decepción o un momento de sufrimiento y dices, Señor, ofrezco esto por las santas almas. Les estás dando una gota de agua fresca. Estás aliviando su dolor. Estás acelerando su viaje a casa. Hay otra historia escalofriante, pero profundamente hermosa, que ilustra a la perfección este concepto de moneda espiritual. Una noche, el Padre Pío descansaba en su habitación, exhausto tras un agotador día escuchando confesiones. De repente, un hombre apareció ante él. El hombre estaba vestido con elegancia, pero su rostro estaba lleno de una desesperación frenética. «Padre Pío», dijo el hombre, «soy Julius. Morí recientemente. Estoy en el purgatorio y mi sufrimiento es inmenso. Por favor, te lo ruego, envía un mensaje a mi hijo». El hombre procedió a darle al Padre Pío el nombre exacto y la dirección de su hijo. Le dio al fraile un mensaje específico. «Dile a mi hijo que deje de llorar por mí en vano y en su lugar que oficie misas por mi alma. Dile que sus lágrimas no hacen nada para aliviar mi dolor, pero que sus oraciones abrirán las puertas del cielo para mí». El Padre Pío, siempre fiel a las almas, anotó la información. Al día siguiente, envió una carta a la dirección que el Espíritu le había proporcionado. Unos días después, un joven llegó al convento en San Giovanni Rotondo. Estaba llorando, sosteniendo la carta que el Padre Pío había escrito. Era el hijo de Julius. Confirmó que, en efecto, su padre había fallecido recientemente y que él había estado paralizado por el dolor, incapaz de hacer otra cosa que no fuera llorar. No había pensado en pedir que se oficiaran misas, no había pensado en rezar. A través de la milagrosa intervención del Padre Pío, el padre pudo comunicarse desde el más allá para pedir la ayuda espiritual que necesitaba desesperadamente. El hijo de inmediato dispuso que se celebrara una serie de misas gregorianas y poco después recibió una profunda paz interior al saber que su padre finalmente descansaba en Dios. Esta historia revela una verdad crucial. Las lágrimas son naturales, el duelo es necesario, pero el dolor sin oración es una oportunidad perdida para amar. Si las almas del purgatorio pudieran hablarnos hoy, harían eco de las palabras de Julius. Dirían, no llores por mí, pero ora por mí. No quieren nuestro duelo vacío, quieren nuestro amor activo y militante. A medida que nos adentramos más en la noche con el Padre Pío, encontramos otra manifestación de este misterio, una que involucra a un hombre que era muy conocido en el pueblo de San Giovanni Rotondo. Había un hombre llamado Florencio, que había sido un querido amigo del Padre Pío y una figura prominente en la comunidad local. Había fallecido dejando a su familia y amigos de luto. Cerca de un mes después de la muerte de Florencio, el Padre Pío estaba hablando con un grupo de frailes y amigos. De la nada, el Padre Pío guardó silencio, con los ojos fijos en un lugar de la habitación
que para los demás parecía vacío. Su expresión cambió de una conversación casual a una profunda y llorosa emoción. Después de unos momentos, se dirigió al grupo y dijo: «Florencio acaba de venir a verme». El grupo quedó atónito. «¿Florencio? Pero padre, lleva muerto un mes». «Sí», respondió el padre Pío, con los ojos llenos de lágrimas. «Vino a darme las gracias». Dijo: «Padre, gracias a tus oraciones y tu sufrimiento, mi tiempo en el purgatorio se ha acortado. Me marcho esta mañana al cielo». Esto nos presenta la última y gozosa realidad de rezar por los muertos, el gran retorno. Cuando oramos por un alma en el purgatorio, no solo hacemos una buena obra, estamos forjando una amistad eterna. Cuando esa alma, liberada por el poder de tus oraciones, finalmente cruza el umbral del cielo, no te olvida, miran el rostro de Dios, y lo primero que hacen es interceder por quien los ayudó a llegar allí. El Padre Pío enseñaba que las almas que liberamos del purgatorio se convierten en nuestros más poderosos defensores ante el trono de Dios. Nos cuidan, oran por nosotros en nuestros momentos de tentación, nos guían a través de las pruebas de la vida. Y cuando llegue nuestro turno de cruzar ese umbral hacia la eternidad, ¿quién crees que estará esperando para darnos la bienvenida? Serán las mismas almas por las que oramos, extendiendo sus manos en eterna gratitud. Esta es la comunión de los santos. Es una red de amor viva y palpitante que desafía a la muerte. Es la gloriosa economía de la salvación, donde las oraciones de un humilde pecador en la tierra pueden abrir las puertas del cielo a un alma en agonía y, a cambio, asegurar un intercesor en el paraíso. Regresemos a la tranquila celda del Padre Pío. Es la mitad de la noche. El convento está a oscuras. El viento aúlla a través de las montañas del Gargano. El Padre Pío está despierto de rodillas. Sus heridas sangran. Sus manos aprietan su rosario. Está susurrando los nombres de los muertos. No temía a los escalofriantes visitantes que acudían a él en la oscuridad. Los recibía con agrado. Miraba más allá de sus formas espectrales y su sufrimiento agonizante, y veía lo que Dios veía: almas hermosas y preciosas, destinadas a la gloria eterna, que solo necesitaban un poco de ayuda para llegar a casa. Tomó sus cargas sobre sí mismo. Sufrió para que ellos no tuvieran que hacerlo. Los amó hasta llevarlos al cielo. Hoy, el Padre Pío ya no está en esa celda helada. Está en la luz cegadora del cielo, rodeado por decenas de miles de almas a las que escoltó personalmente al paraíso a través de sus oraciones y su dolor. Pero su misión continúa a través de nosotros. Estamos invitados a tomar su rosario. Estamos invitados a asistir a misa, no solo por nosotros mismos, sino por la congregación invisible que espera en las sombras. Estamos llamados a ser las almas valientes que miran hacia la oscuridad y ofrecen la luz de Cristo. Así que, a todos los que están escuchando ahora mismo, no dejen que la memoria de sus seres queridos fallecidos se desvanezca en el pasado. Tráiganlos a su presente a través de la oración. Digan sus nombres a Dios. Ofrezcan sus luchas por su paz. La muerte no es un muro, es una puerta, y la oración es la llave que la abre. A medida que concluimos nuestro tiempo juntos hoy, tomemos un momento de profundo silencio en nuestros corazones. Piensa en el nombre que escribiste en los comentarios. Piensa en las almas que no tienen a nadie en la tierra para rezar por ellas. Las olvidadas, las abandonadas, los soldados que murieron en campos solitarios, las almas cuyos nombres se han perdido en la historia. Unamos nuestros corazones con el corazón del Padre Pío y oremos con la absoluta confianza de que nuestras palabras cruzan el velo. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Que las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Recuerda, nunca estás orando solo. El velo es delgado, el cielo escucha, y los escalofriantes visitantes de la noche esperan con esperanza en sus corazones el hermoso sonido de tu oración.